Ya, listo, perdón. Sí, bueno, en el formulario nos preguntaba sobre materiales didácticos que utilizaban en la escuela lancasteriana y la verdad como que me confundí mucho. Bueno, en realidad toda la lectura como que sí no me quedó o sea, me costó mucho trabajo y pues yo, pues a lo que entendí o puse hablaba sobre cuando los alumnos los ponían a leer, pues lo tenían que hacer sentados y sin ruido y así. Y por ejemplo, cuando estudiaban aritmética, pues era parados. No sé si eso era como los materiales que ellos utilizan o lo interpreté mal. Ok. ¿Alguien quisiera, alguien identificó materiales? ¿Quisiera responder un poco lo que pregunta su compañera Maite? Me parece que, bueno, yo en no me acuerdo si era en la escritura o en la lectura, que era que utilizaban una caja con palillos para poder escribir o leer. Fue como el que más o menos, pero ya otro ya no. Yo, lo del palito que ponían y que alrededor se paraban los niños, que tenía como varios carteles donde estaban los temas. Ok. ¿Alguien Y más? también que la dinámica era distinta, depende de la asignatura o materia que estaban viendo. Porque me acuerdo que en unas eran parados y en otras se sentaban en unas bancas largas. A ver, ¿cómo se imaginan que era una escuela lancasteriana a partir de lo que decía un poco el texto? Eran como muy rígidos con respecto a la enseñanza. Eran como grupos muy pequeños, algo así. Y que sus castigos eran muy fuertes. Sí, ¿se acuerdan que por ahí los jesuitas, algo y el propio convenio, que estaban en contra de los castigos físicos, porque había que apelar más a los castigos, digamos, como internos, la autogestión y etcétera? Pues bueno, sí, están muy interesantes sus ideas, pero no siempre fueron aplicadas en todos los sentidos. La escuela lancasteriana va a tener varias ventajas. Una de ellas es que se puede atender a muchos estudiantes solamente a cargo de un profesor. Esos muchos estudiantes pueden ser desde 30, 50, 100, y de las escuelas lancasterianas que tuvimos en México en aquellos años, la más fue de 350 niños, ¿sí? Por supuesto, en la Ciudad de México. La atendía un solo profesor. Y por supuesto, podemos entonces preguntarnos en dónde cabían tantos niños, ¿no? O sea, incluso en dónde cabían 100 niños, no pensemos en los 300, pensemos en 100. Pues hay una de las herencias de que nos dejan las congregaciones religiosas tiene que ver con el espacio, las galeras. Seguramente han entrado o han visto un templo cristiano o católico, pues tenemos, o sea, si le quitamos todo lo que tiene, el altar, las bancas y etcétera, prácticamente es una galera, ¿no? Es un espacio muy grande y la distribución es muy similar, ¿no? A la que tenía una escuela lancasteriana. Bancas bueno, generalmente en las iglesias tenemos 2 filas, puede haber hasta 3 o más, dependiendo qué tan ancho sea el espacio. Hay filas y hacia el frente está lo que solemos llamar altar y ahí se posiciona el párroco, ¿no? Eso mismo, ese mismo espacio es una analogía del aula, que era lo que nos decían Caruso y Dussel. O sea, es la misma distribución que tiene el aula moderno y por supuesto el aula de la escuela lancasteriana. Al frente, en un peldaño superior, quizá les tocó en su preparatoria, un escaloncito, un, un espacio más alto al resto del salón, en donde estaba el escritorio para el profesor, para el maestro, el pizarrón y, bueno, digamos, el espacio del profesor.
¿Por qué debía tener un peldaño? Y lo dice Eugenia Roldán. Bueno, esto permitía que el maestro estuviera en una posición más alta, mostrando quién tiene el poder, pero también para vigilar, o sea, para poder observar quién trabajaba, quién no trabajaba, qué sucedía desde el principio del aula hasta el final. De nuevo, imagínense que están en un espacio súper grandote trabajando con 100 niños. La única forma de mantenerlos vigilados y controlados es a través de un peldaño que les permita tener una visión total. Pero los profesores no trabajaban solos, se auxiliaban de algo que en la escuela lacasteriana se llaman monitores. ¿Sí? Y había dos tipos de monitores. ¿Esta idea les suena familiar? ¿Se parece a algo que antes hubieran leído o hubiésemos visto? En los jesuitas, ¿no? También había esos vigilantes, pues. Exacto, y se llamaban decuriones. Ujú. Acá les vamos a llamar monitores. ¿Por qué monitores? Porque van a monitorear el trabajo que van a realizar los demás estudiantes. Ujú. Entonces, va a haber un monitor por cada 10 estudiantes. Digamos, este es como el modelo. Tomen en cuenta que los modelos se van a ajustar en función de las necesidades. ¿Esto qué quiere decir? En función de cuántos estudiantes tuviera la escuela lancasteriana, cuántos pudieran participar efectivamente como monitores, etc. Ser monitor era algo de mucho prestigio porque era, o suponía ser un estudiante más avanzado, que por supuesto ya sabía la lección que iba a reproducir con sus compañeros. En muchas ocasiones, la gran mayoría, estas lecciones las tomaban los monitores por la mañana. Se reunían 6, 7 de la mañana con el profesor, veían la lección y a las 8 o 9 que abría la escuela, comenzaban la reproducción de estas lecciones con el resto de sus compañeros, ¿no? Y entonces, el modelo de la escuela lancasteriana proponía al menos dos tipos de monitores. El monitor general, que era como el jefe de todos los monitores, y los monitores por clase. Ya había monitor de lectura, monitor de aritmética, monitor de disciplina, etc. De nuevo, no todas las escuelas tuvieron a todos estos monitores. A veces solamente había uno que se encargaba de todo, de disciplina, de aritmética, de lectura y etc. Con el tiempo, esa figura ha ido mutando y ahora tenemos una monitora en nuestra clase, que ya no es tanto como monitora, pero sigue fungiendo como un canal de comunicación entre el profesor y el resto del grupo que llamamos jefa de grupo, ¿no? Entonces, Maite es nuestra monitora moderna en estas mutaciones que ha ido teniendo la práctica educativa. Entonces, los monitores trabajaban con grupos de 10 y esos grupos de 10 idóneamente eran 10 estudiantes por cada banca. Materiales, ahí hay varios ya, ¿no? Un primer material tiene que ver, sí, con el aula, luego con el peldaño y el escritorio del profesor, tiene que ver con las bancas, y como decíamos que la escuela lancasteriana pretendía llegar a muchos, abajo, pues Joseph Lancaster y Andrew Bell y todos los que participaron en la construcción de la escuela lancasteriana se dieron a la tarea de pensar en materiales didácticos que no implicaran altos costos. Y entonces, como el papel era muy caro en aquellos años, y no tanto el papel, sino la tinta sobre todo, pues para aprender a leer y escribir, las bancas tenían unos huequitos, ¿no? Imaginemos la mesa, que en lugar de lisa tiene un hueco y está relleno de arena. Y entonces hablaba por acá su compañera de unos palitos o unos postes que estaban al costado de las filas. Cada fila tenía un poste y había 2 señalamientos en ese poste. Un señalamiento correspondía a la clase, o sea, esa banca, qué clase estaba tomando. Escritura a nivel principiante.
A lo mejor la de atrás era escritura nivel intermedio y luego una tercera, escritura nivel avanzado. Eso significa que cada uno iba a tener ejercicios diferentes según el nivel de avance que tuviera, ¿no? Ese era un señalamiento. El segundo señalamiento tenía que ver con lo que tenían que reproducir los estudiantes. A lo mejor en el primero teníamos las vocales, porque es el nivel inicial. Y entonces estaba en un letrerito de cartón A, E, I, O, U. Y lo que tenían que hacer los estudiantes era repetir en su pedacito de arena que tenían en su mesa, tenían que escribir A, E, I, O, U, y así sucesivamente. Para las clases más avanzadas, entonces sí, se destinaban los libros, el papel y la tinta, cuando había. De nuevo, no todas las escuelas tuvieron recursos suficientes para comprarlos, no, a veces eran compras que tenían que solventar los padres y madres que enviaban a sus hijos a la escuela, pero si estos no podían pagar estos materiales, bueno, se tenía que ver de qué otras maneras eso se sustituía. Entonces, ahí tenemos varios materiales, las bancas, los areneros, que son estas cajas de arena. A veces eran individuales, a veces era uno colectivo para 10 o más estudiantes. Tenemos de alguna manera el papel de los monitores o este trabajo que hacían los monitores también es un material educativo en el sentido de que cumplen una función muy específica de reproducir con sus compañeros el trabajo que otros tienen que hacer, ¿no? Por supuesto, había varitas, ¿no? Estas varitas tenían varias funciones, tanto para señalar la lección, ¿no? Como si yo ahora, imaginen que esta es una varita y le señalo acá, tienen que reproducir lo que está en el pizarrón, pero también la varita servía para disciplinar, ¿no? Y entonces de pronto si alguien no estaba poniendo atención, ¡pum!, con la varita en la cabeza, en la mano, en cualquier lugar. O sea, el castigo físico estaba permitido, sí. Y de la escuela lancasteriana surge una frase que por ahí algunas subrayaron en los trabajos que hicieron, desde en las historietas, la letra con sangre entra. Porque se asumió que la disciplina debía ser tan estricta que si era preciso lastimar a quien estaba aprendiendo a leer y escribir para que aprendieran, había que hacer, ¿no? ¿Qué otros materiales? Bueno, ya hemos dicho, el papel, la tinta cuando había, libros también cuando había, y un material muy importante, herencia de Comenio, van a ser las láminas. Si se acuerdan, y seguramente han ido a un aula de primaria, todas estas láminas que están en las paredes, que sí con las vocales, el abecedario, las partes del cuerpo, los colores, los meses del año, las estaciones, etcétera, de todo lo que se puedan imaginar, recordarán que Comenio dijo que parte de la educación, una parte muy importante, transita esencialmente por la vista, ¿no? O sea, Comenio decía, hay que incentivar los sentidos del niño para que la educación sea algo que goce y que le resulte atractivo. Pues bueno, eso sí lo tomamos bien de Comenio, y en estas grandes galeras, estas grandes aulas de clase, había muchas láminas por todos lados. Obviamente, no se imaginen las láminas coloridas y lindas que podemos tener ahora, ¿no? Si ustedes por ahí googlean, por acá tengo algunas de esa época, no eran a color, en primer lugar, eran en blanco y negro, todavía no teníamos impresiones a color, y eran, podríamos decir, rudimentarias. Tenían el abecedario, tenían los números, obviamente el abecedario estaba con letra cursiva, que cada vez está más en desuso, lamentablemente, no en letra de molde, porque antes se aprendía a leer y escribir con letra cursiva. Entonces, tenían algunas nociones básicas a reproducir, por ejemplo, de aritmética, las sumas, las restas, etc.
Y de estas se apoyaban los grupos. Hace rato no recuerdo quién decía, bueno, había unos sentados y otros de pie. Había clases que eran sentados, por ejemplo, las de escritura y algunas de lectura, pero otras clases eran de pie, como las de aritmética. Y entonces, 10 de nosotras nos vamos a un rinconcito del aula. Aquí tenemos la lámina en donde están los números del 1 al 10 y nuestra monitora con su varita para señalar, va a ir señalando los números que nosotros uno a uno tenemos que repetir. Y nosotros nos vamos a colocar en medio círculo frente a esa lámina para repetir, ¿no? Y la dinámica podía ser, primero todos juntos, 1, 2, 3, y repitiendo una y otra vez cada que la compañerita señale el número, en orden, en desorden, etc. Y luego, la forma de evaluación, siempre la evaluación podríamos decir se hacía en ese momento en el sentido de, a ver, Anaí, tú solita, y entonces yo voy a ir señalando diversos números y ella los tenía que repetir correctamente. Si se equivocaba, por supuesto, había un castigo. Y los castigos podían ser desde por ahí habrán leído que comenzaron a introducirse estas orejas de burro, ¿no? Hasta los letreritos que se les colgaban a los niños, a las niñas que iban a las escuelas, y la consigna era que este letrero no te lo quitabas. O sea, te equivocaste una vez y todo el día lo traías. O no estudiaste la lección y todo el día traías tu letrero de no estudié la lección. Y además te paseabas por toda la ciudad o cuando ibas a tu casa te llevabas tu letrero, porque esta era una forma en la que participaba también la sociedad como educadora, ¿no? O sea, ¿qué implica que yo vaya con un letrero que dice que no aprendí la lección por toda la cuadra? Que todo el mundo lo va a saber. Y entonces, todo el mundo va a comenzar a ejercer presión de no haces la tarea, no estudias, eres mal estudiante, etc. ¿No? O sea, es muy sutil, pero muy interesante al mismo tiempo la forma en la que la escuela lancasteriana va a empezar a involucrar a la sociedad civil como una sociedad que educa, podríamos decir de una forma poco amigable, ¿no? Más bien con la reprimenda, pero que coadyuva a la escuela lancasteriana a ser educadora. Y eso, por supuesto, o idóneamente incentivará a los niños, a las niñas, a que estudien más, a que sean mejores, a que se apliquen, etc. ¿Sí? Entonces, los letreritos también son otro material y los materiales podían ser diversos. Había letreros de madera, había de cartón, del material que se tuviera disponible, porque todo estaba en función de la disponibilidad de los recursos económicos. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Ya con eso quedó más claro? Sí, maestra, muchas gracias. Sí, maestra, a mí sí me quedó más claro un poco la lectura. Sí me sentía un poquito perdida en algunas cositas. Y vean que es una lectura sencilla. Sí, de hecho yo creo que sí, yo en lo personal la entendí mejor que otras lecturas que hemos tenido en otras materias y así. Pero sí, algunas cosas sí me quedé así como de, ¿a qué se refiere? Bueno, con las lecturas de historia uno tiene que utilizar en verdad que muchísimo la imaginación, pero muchísimo, casi que te están diciendo y se hacía de esta manera y etcétera, y estártelo imaginando o como con dibujitos de palitos y bolitas así de, a ver, ¿cómo era esto? Porque de otra manera no queda completamente claro. Si ustedes googlean así
Escuela Lancasteriana, en el Google, ¿no? Van a encontrar algunas imágenes. Y la gran mayoría de las imágenes les van a mostrar estas grandes galeras en donde hay un montón de esto, o sea, parece que hay muchísima gente y todos y cada uno están llevando a cabo una función, una actividad, ¿no? Algo importante señalar, retomando la pregunta que hacía Claudia temprano, más temprano, la escuela lancasteriana nos deja muchísimas herencias también a la escuela como la conocemos hoy en día. Refuerza esta idea de los premios y de los castigos, refuerza, por ejemplo, y con ello va surgiendo también la noción de buen estudiante, mal estudiante, que en lo posterior se va a convertir en el muy sonado, afamado y aclamado cuadro de honor, ¿no? O sea, de acá va a surgir también el cuadro de honor porque paulatinamente, entre 1821 y hasta 1878, que cierra la última escuela lancasteriana, o sea, son 50 años, medio siglo, más de la mitad de su vida, también la escuela lancasteriana va a ir cambiando un poco, ¿no? Y entonces, ya en lugar de ponerles letreritos, los vamos a exhibir fuera de la escuela. Y entonces vamos a poner sus nombres y vamos a decir, Ana Karen Soto Bernabé no hizo la tarea y entonces no está en el cuadro de honor, ¿no? Y estas son prácticas que se van a quedar a lo largo del tiempo. ¿A cuántas de ustedes les tocaron el cuadro de honor? ¿Y eso qué representaba? O, por ejemplo, la estrellita en el preescolar. ¿A cuántas les pusieron estrellitas? Y no salir con la estrellita era el llanto, porque es que a mí no me la pusieron, y etcétera. Bueno, esa es una forma muy moderna, muy, digamos, más sutil de castigar o de premiar a los niños. Los sellos, ¿no? Seguramente les habrán puesto por ahí un sellito de hizo la tarea, platica como perico, eh, es muy sucia con sus trabajos, etcétera. Bueno, esos sellitos que están bonitos, pero tienen que ver con las formas en que premiamos o castigamos las actividades dentro del aula, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa va a cambiar? El horario. El horario no era como lo tenían ustedes, iban de 8 o 9 de la mañana a mediodía, se iban a sus casas a tomar el refrigerio, a hacer del baño, porque, ojo, no había baños en las primeras escuelas lancasterianas, de hecho, no hubo baños hasta 1888, más o menos, así que iban al baño a sus casas, tomaban su refrigerio y regresaban otra vez a clase de 4 de la tarde, a veces a las 6, 7 de la noche, ¿no? Entonces, era casi todo el día en la escuela. Este era uno de los motivos por los cuales muchos padres de escasos recursos no enviaban a los hijos. Les implicaba todo el día, un día completo en el que mejor los hijos podían trabajar, ¿no? ¿Y qué va a ir cambiando? Bueno, vamos a ir cambiando la jornada escolar. En lugar de hacerla bipartita, vamos a hacerla conjunta, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, que tomen el refrigerio dentro de la escuela, y eso va a requerir organización, no solamente de quienes participan de la escuela, sino, por ejemplo, del profesor y de los padres de familia, ¿no? Que un grupo de padres de familia por ahí de pronto dijera, oigan, y si les llevamos la comida ya y la comen, en lugar de que ellos se muevan a la casa, etcétera, todo esto va a ir cambiando. Las listas de asistencia, ¿las había? Sí, pero imagínense, pasar lista a 100, 300 estudiantes estaba tremendo. ¿Qué se hacía? Se ponía una barra de madera y ahí cada uno se iba apuntando. Hoy sí vine y ponía su palomita, ponía una ficha, dependiendo lo que hubiera para hacerlo. En algunos casos estaban en un gran cartelón y ponían una fichita de frijol, por ejemplo, ¿no? La aritmética también, recordando otro material, se utilizaban semillas para contar, para sumar, porque todavía no había ábacos y no teníamos fichas, bloques o todos estos materiales con los que ahora contamos, ¿no? Entonces, es utilizar la imaginación en el sentido de todo lo que ahora de lo que ahora disponemos, cómo inició, ¿sí?
¿Cuáles fueron los materiales primarios a los que recurrimos para llevar a cabo estas prácticas educativas? Y cómo ello ha ido migrando, ¿no? Entonces, finalmente lo que veremos ahora en el Porfiriato es justamente, van a ser 3 décadas muy intensas de producción pedagógica. Y esa producción pedagógica va a consistir en un avance extremadamente considerable en el uso de materiales, en la definición de objetivos y contenidos, así como en la formación que se ofrecerá a estudiantes y por supuesto también a profesores. Algo curioso de esta época, también de la escuela lancasteriana, es que hasta aquí todavía no existen las escuelas normales, ¿no? Entonces, quizás se pregunten, ¿y cómo podía ser alguien profesor? Pues bueno, yo profesora de repente detecto que a Maite, que es jefa de grupo, se le da muy bien eso de monitorear las clases, y le digo, oye Maite, ¿no quieres ser profesora? Y Maite me dice, pues ¿por qué no? Ya con 15 años yo la voy preparando y a los 15, 16 años ella está lista, según mi criterio, para ser profesora. Y entonces ella después va y abre su escuela lancasteriana en otro espacio, ¿no? O sea, no había sistematicidad en la formación de quienes se encargaban de los procesos educativos. Y con ello, todas las implicaciones que tiene para cómo se enseña y cómo se aprende. ¿Alguna otra duda, chicas? No es duda, solo es como un comentario. Me llamó la atención ahorita que comentaba de que era un monitor por 10 estudiantes, porque la escuela en la que hice la secundaria y la preparatoria, el sistema funciona así, es un monitor que está al pendiente de 10 estudiantes. Entonces, yo no lo había escuchado antes fuera del sistema en el que estudié mi secundaria y prepa. Entonces, y también teníamos ese cuadro de honor y se ponía hasta la foto de los que estaban en el cuadro de honor y el nombre. Y también a los que no hacían sus tareas, era un papelito en el que decía, fulanita no hizo su tarea o fulanito no hizo su tarea. Entonces me llama la atención, tiene muchas similitudes con eso. Bueno, ahora ya sabes de dónde vienen estas ideas. No se las inventó ni esa escuela ni ese modelo educativo. Tienen que ver con todas estas prácticas, pues desde el siglo XIX. ¿Alguna otra duda? ¿Algo más, chicas? Bueno, si no hay más dudas, voy a revisar pues este cuestionario, pues sí, el cuestionario, por ahí les devuelvo comentarios y pues prácticamente con esto ya entramos a la fase final de nuestro curso que tiene que ver con la construcción de la pedagogía en México en la época del Porfiriato. Les sugiero por ahí en la publicación, les dejé un material, si no saben mucho del Porfiriato y para que lo entiendan un poco mejor, hay un video corto por ahí que pueden revisar con algunas ideas generales de qué fue el Porfiriato y qué pasó en esa época, para colocar pues en su debido contexto también la producción pedagógica que va a surgir a finales del siglo XIX. ¿Sí? Y en lo siguiente, bueno, en lo subsecuente, primero tendremos una introducción a la pedagogía, ¿no? Un texto de una historiadora que se ha dedicado prácticamente a estudiar en específico este periodo. Hace una introducción presentándonos en términos generales cuáles fueron las características de las propuestas educativas de aquellos años y luego
los eventos pedagógicos, que, bueno, estos congresos que se llevarán a cabo entre 1889 y 1891 van a ser muy importantes para el rumbo que tomarán las decisiones educativas en el país hacia finales del siglo XIX, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí están ya las actividades. Si tienen dudas me van diciendo y en unos, yo espero a más tardar mañana estarles devolviendo sobre la Escuela Lancaster. Está bien, maestra, muchas gracias. Muy bien, pues entonces nos estamos viendo. Cuídense mucho. Las veo por lo pronto el viernes en su actividad de Día de Muertos. Y que tengan buena semana. Gracias igualmente. Gracias, maestra. Gracias. Igualmente. Gracias, maestra. ¿No? Buen día.